Imagina abrir los ojos y no ver más la luz de Dios caminando contigo. Imagina el primer amanecer fuera del paraíso, sin paz, sin gloria, sin dirección. Así comenzó la historia de redención de toda la humanidad. Pero para entender lo que realmente perdimos, necesitamos volver al principio. Hoy te invito a acompañar el primer día de Adán después de la caída. ¿Qué sintió? ¿Cómo reaccionó? ¿Dónde fue Dios? Si amas la palabra de Dios y deseas fortalecer esta misión, suscríbete, activa la campanita y comparte este mensaje con al menos una persona hoy. Juntos podemos llevar luz donde solo hay oscuridad. Que comience esta jornada. Adán despertó con el rocío aún fresco sobre la tierra, pero algo era distinto. Ya no había canto de ángeles. El jardín, antes vivo con la gloria de Dios, había quedado atrás. Donde antes había comunión, ahora solo quedaba el silencio. Su piel sentía el frío del mundo exterior y su alma el peso del pecado. Eva lo miraba, pero ni sus ojos podían consolarlo. Ambos sabían, habían cruzado una línea y no había camino de vuelta. El eco de la voz de Dios, que antes llenaba sus días con dirección y ternura, ahora se había desvanecido. ¿Dónde estaba Él? Aún los amaba. Seguiría hablándoles. Oían apenas o vento entre los árboles, pero dentro deles o som era outro, o som do arrependimento, da culpa, da vergoña. Génesis 3:24 dice: expulsó pues al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Y así, el primer día comenzó, o corazón quebrada e as ollos huetas. Los pies de Adán pisaban un suelo que no conocían. No era el Edén. No había flores cantando ni árboles que les hablaban del Creador. El aire era más denso, la luz más apagada, los colores del mundo parecían haber perdido su brillo. Eva caminaba detrás, en silencio. Ambos tenían la piel cubierta por túnicas de piel, un recordatorio vivo de que algo, o alguien, había muerto por su vergüenza. Miraban a su alrededor buscando señales del Dios que los formó, pero solo había tierra seca, piedras y un horizonte infinito que no prometía nada. Era el inicio de una vida con esfuerzo, con trabajo, con dolor. Adán apretaba los puños. ¿Cómo poderia proteger a Eva agora? ¿Cómo começar do zero sem direção? Génesis 3:17 le recordaba sus palabras. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Esa maldición pesaba más que cualquier carga, aun física, era o nascimento da luta. La tierra ya no respondía al amor, sino al sudor. Cuando el sol comenzó a descender, Adán se sentó junto a Eva sobre una piedra áspera. Sus manos temblaban, las lágrimas le quemaban los ojos, pero no podía retenerlas. Era el primer llanto humano, lágrimas no solo de tristeza, sino de pérdida, de miedo, de uma dor que non ten nome. Eva tamén choraba. Por seu erro, por o que fizeron, por lo que ya no podrían recuperar. Ambos sintieron el vacío interior. Antes, Dios lo llenaba todo. Ahora había un vacío. No se pronunció palabra alguna durante horas. Era como si el cielo se hubiera cerrado. Ningún animal se acercaba. Ningún árbol ofrecía sombra. Era como si el mundo entero estuviera de luto. El Salmo 51:17 todavía resonaría siglos después. Un corazón quebrantado y humillado. Oh Dios, no despreciarás. Pero en ese momento no lo sabían. Solo sabían que habían perdido el paraíso y que no había vuelta atrás. El primer grito fue también el primer grito de misericordia. Al caer la noche, el miedo se apoderó de ellos. Era la primera vez que Adán y Eva se enfrentaban a la oscuridad sin la presencia constante de Dios. Antes, la noche había sido pacífica.
Ahora era un velo oscuro lleno de sonidos desconocidos, ojos que brillaban en las sombras y un viento gélido que soplaba como un gemido. Adán hizo una fogata improvisada. No sabía cómo, pero fue como si Dios lo hubiera permitido. Chispas se elevaron hacia el cielo, iluminando momentáneamente sus rostros demacrados. Eva se acurrucó junto a él. Nunca habían sentido frío, nunca habían necesitado refugio. Fue el comienzo del instinto de supervivencia y la conciencia de su vulnerabilidad. Isaías 59:2 explica: «Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios». Eso fue todo. La separación fue real. La noche fue un reflejo de ella. El silencio del Edén se había convertido en el ruido de la soledad. Cuando por fin cerró los ojos, el sueño no fue dulce. Fue intranquilo, pesado. Adán soñó con el jardín, con Dios caminando a su lado, con la risa de Eva entre las flores. Pero al despertar, todo era piedra, polvo y recuerdos. El peso de la realidad los agobiaba. El primer amanecer fuera del Edén fue más frío. La luz del sol ya no era tan suave como antes. Eva miró a Adán y preguntó: ¿sigue con nosotros? La duda era una semilla nueva, pero ya estaba creciendo. Tenían fe, pero ahora estaba mezclada con miedo. El Salmo 35 ofrece esperanza. El lloro puede durar en toda la noche, pero a la mañana vendrá la alegría. Pero ese segundo día, la alegría aún era distante. El vacío aún hablaba con más fuerza, y el silencio de Dios seguía siendo ensordecedor. Dormir sin la presencia era como despertar sin rumbo. Génesis 3:24 menciona que Dios los colocó en al este del Edén. No era un lugar cualquiera. Era un nuevo comienzo, pero también una dirección llena de significado. El este, el lugar del amanecer, representaba la esperanza. Aunque estaban desterrados, Dios seguía guiándolos. Adán caminó, pero ya no como señor de la creación. Ahora era un siervo importante. Sus manos tocaron la tierra dura, intentando entender cómo cultivar, cómo cosechar. Eva, con mirada cansada, buscó refugio, agua, provisiones. Todo era nuevo, pero también una lucha. Sin embargo, en cada paso había un hilo invisible de gracia. Dios no los destruyó. Dios los vistió. Dios los dirigió. Aunque en silencio, Él seguía presente. Deuteronomio 31:8 se cumpliría en el futuro. Jehová va delante de ti. Él estará contigo. Y así comenzó el viaje de la humanidad hacia la redención. El sol salía lentamente y el cuerpo de Adán ya sentía el peso del nuevo mundo. Donde antes había abundancia sin esfuerzo, ahora todo requería sudor. Con las manos en carne viva, comenzó a cavar en la tierra. Buscaba semillas, raíces, algo que pudiera nutrir a Eva y a él mismo. Con cada movimiento, sentía la maldición que habitaba en la tierra. Se resistía, se secaba, se cerraba. Eva ayudó lo mejor que pudo. Cargaba piedras, separaba hojas y observaba el cielo en busca de orientación. Los animales que antes eran sus compañeros ahora los evitaban. Todo había cambiado, pero había algo que no se borraría: el recuerdo del Creador. Incluso sin verlo, sabían que existía. Génesis 3:19 dice: «Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra». Y eso era exactamente. La comida ahora venía con dolor. Pero en el fondo, ese trabajo también era oración. Cada esfuerzo era un grito: «Sí, todavía estás con nosotros. Muéstranos el camino». Los días se alargaron y la carga emocional aumentó. Adán y Eva evitaron mirarse durante largos periodos. Había amor entre ellos, pero también dolor. Cada vez que Adán veía a Eva, recordaba el fruto. Cada vez que Eva veía a Adán, recordaba la decisión. La culpa era como una tercera presencia entre ellos. No hubo gritos, hubo silencio, y en ese silencio los recuerdos gritaban:
Si hubiera dicho que no, si me hubiera resistido. Sus mentes eran el nuevo campo de batalla, y el enemigo ya conocía los caminos de la culpa. Romanos 3:23 confirmaría más tarde, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, estaban desamparados, pero no abandonados. Su dolor compartido los unía, y el perdón era la única manera de permanecer juntos. A pesar de todo lo sucedido, una semilla de esperanza se sembró en sus corazones. Recordaron lo que Dios le dijo a la serpiente: la simiente de la mujer te herirá en la cabeza. Génesis 3:15. Algo en esa frase ardía dentro de ellos. Eva lo repetía por la noche, Adán lo meditaba al amanecer. No lo entendían todo, pero sabían que la historia no terminaría ahí. Un día alguien nacería, alguien que pisotearía la cabeza del mal. No era suficiente, pero era suficiente para seguir adelante. La promesa de redención fue el primer rayo de luz en medio de la oscuridad del exilio, el primer atisbo de la cruz entre las ruinas del Edén. Cayeron, pero Dios, aún herido por su traición, no se retractó de su palabra, porque su fidelidad no depende de la nuestra. Una tarde, cuando el viento parecía más suave, Adán recogió piedras. Aún no había reglas ni instrucciones, pero algo en su espíritu lo impulsó a construir. Recogió piedras, construyó un pequeño altar y se arrodilló. Eva se unió a él. No se pronunciaron palabras, solo lágrimas. Fue la primera adoración después de la caída, la primera vez que el hombre buscó a Dios sin verlo. El corazón estaba quebrantado, pero sincero. El altar era rudimentario, pero real, y en el cielo, aunque aún reinaba el silencio, Dios vio. El Salmo 34:18 dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Y él estaba allí, no como antes, pero todavía presente. Fue en ese altar, en ese momento, que comenzó el camino de la fe. Creer sin ver, amar sin tocar, adorar incluso en medio de las consecuencias.